During World War II, snipers played a key role on many battlefields. Hidden amongst the rubble of bombed-out cities and armed with powerful weapons, they could often hold up the advances of entire units. El rol de francotirador siempre cautivó la mente del público. La precisión de sus disparos y la paciencia y el temple necesarios para cazar a su objetivo hacen que estas figuras sean alzadas como leyendas, tanto por sus aliados como por sus enemigos. El frente oriental de la Segunda Guerra Mundial, que vio terribles batallas entre los soviéticos y los alemanes, contó con una particularidad en este aspecto. El Ejército Rojo, en su desesperación frente al avance nazi, tomó la decisión de permitir a las mujeres que reemplacen a los caídos, y muchas lo hicieron convirtiéndose en francotiradoras. Pronto demostraron que no tenían nada que envidiarle a sus camaradas hombres. Así fue como se convirtieron en heroínas para sus ciudadanos y en pesadillas para los invasores. Snipers had the ability to change the course of history with one shot, one kill. Por eso hoy en este nuevo episodio de Historia Militar, te contaremos todo sobre las 3 francotiradoras soviéticas más conocidas de la Segunda Guerra Mundial. Antes de que este conflicto estallara, el personal del Ejército Rojo de la Unión Soviética no era diferente al de otros países de su época. Los hombres eran los únicos encargados de luchar en el frente. Las mujeres, si se las dejaba enrolarse en las Fuerzas Armadas, cumplían funciones de apoyo como enfermeras, operadoras de radio, conductoras y personal administrativo. Si alcanzaban un rol de combate era únicamente como tripulación de armas antiaéreas, defendiendo su territorio de los aviones enemigos. Pero a mediados de 1941 ocurrió un importante evento que marcaría un cambio en el pensamiento de los líderes militares. El 22 de junio, Alemania comenzó una invasión masiva contra la Unión Soviética. Esta movilización tomó desprevenido a Joseph Stalin, quien había desoído los reportes de sus espías de que se estaba tramando algo en el límite entre los dos países. Los nazis arrasaron con las desorganizadas defensas rusas, destruyendo sus tanques y aviones de a miles y matando una incontable cantidad de soldados y civiles. En solo pocos meses, cientos de kilómetros soviéticos estaban en su poder, junto con importantes ciudades como Kiev y Minsk. Otros centros clave de la Unión, entre los que se encontraban Leningrado y Moscú, por ejemplo, corrían un inminente peligro de caer en sus manos. La ofensiva germana perdió impulso durante fines de 1941, cuando el invierno complicó el avance de sus fuerzas. Stalin y sus máximos líderes militares aprovecharon ese momento y pensaron en ciertas medidas para evitar su caída. Una de ellas fue la redirección de los recursos industriales para apoyar el esfuerzo bélico y el traslado de las fábricas hacia el interior del territorio, para evitar que caigan en manos nazis. Para sabotear las acciones de los invasores, se crearon grupos partisanos con civiles y algunos soldados que actuarían detrás de las líneas enemigas. Pero algo se debía hacer para reemplazar al espantoso número de bajas que habían sufrido aquellos meses. A comienzos del ataque alemán, una enorme cantidad de mujeres buscaron ingresar a las Fuerzas Armadas para defender a la Unión, pero fueron rechazadas. Ahora, teniendo una idea más sólida de la amenaza que presentaban los nazis, esto fue puesto en reconsideración. Así fue que consiguieron ser entrenadas en varias ramas militares. Por ejemplo, fueron creados 3 regimientos aéreos cuyos pilotos consistían únicamente en personal femenino. De esta forma, la Unión Soviética se convirtió en el primer país en permitir que mujeres vuelen en misiones de combate. Uno de los más conocidos de estos grupos fue el 588º Regimiento de Bombardeo Nocturno, apodado por sus enemigos como las Brujas de la Noche. И мы знали, что немцы называли нас ночными ведьмами. Мы не возражали. Конечно, мы ночные ведьмы были. Да ясно. The Night Witches maneuver through a dangerous situation.
The slow and flimsy PO-2 lacks protective armor, so the women must strike silently, using stealth tactics and the element of surprise. When they were close to their aim point, they would switch off their engines and glide in silently to drop the bomb. Las mujeres también cumplieron otros roles donde ganarían fama y prestigio, como por ejemplo en tripulación de tanques y en divisiones de infantería. De este último campo fue de donde surgieron las combatientes más célebres del Ejército Rojo. Además de aquellas que lucharon en el frente de batalla, una posición muy solicitada fue como francotiradoras. En parte se debía que al tener en general un cuerpo más pequeño que el de sus camaradas hombres, eran más difíciles de detectar para el enemigo. Esta característica en el tamaño también les servía para precisar menor cantidad de comida en las horas o incluso días que debían permanecer en la misma posición esperando a su presa. Una de las más famosas de estas hábiles combatientes fue Nina Lobkovskaya. Nacida en 1924 en lo que hoy es Kazajistán, tenía 17 años cuando en 1942 su padre fue convocado para unirse al Ejército Rojo. Poco después le llegaría la terrible noticia de que había caído en combate. Deseosa de vengarlo y de defender a su país, se enroló como francotiradora a finales de ese año. Para ese entonces el avance alemán se había ralentizado en gran medida, principalmente por la batalla de Stalingrado. Los soviéticos podían darse el lujo de brindar entrenamiento a sus nuevos miembros antes de mandarlos a las líneas de combate. Nina comenzó un duro curso donde se entrenó para su posición, en el cual aprendió a cavar y moverse entre trincheras, a camuflarse con su entorno y a disparar a blancos en movimiento. Para mediados de 1943 se había graduado exitosamente y fue enviada al conflicto. Le tocó luchar inicialmente en el frente de Kalinin, donde los rusos se estaban enfrentando desde el comienzo de la Operación Barbarroja contra los nazis que querían llegar hasta Moscú. Aquí fue donde mató a su primer enemigo. Tiempo después se le encargó el entrenamiento de otros francotiradores y cumplida esta misión fue trasladada a las divisiones que combatían cerca de los países bálticos. Fue en este frente donde tuvo, según ella misma, sus peores batallas. Si bien para esta altura los alemanes estaban siendo expulsados lentamente del territorio soviético, seguían teniendo una importante presencia en el norte. Las luchas contra los invasores aquí fueron sangrientas y agotadoras, con oleadas de enemigos que no parecían tener fin. En una ocasión, Lobkovskaya tuvo que dejar su rifle de precisión y coger un lanzallamas para frenar un ataque nazi. A pesar de la gran cantidad de muertos, la línea soviética resistió y lograron repeler a los germanos. Para 1944, Nina ya era comandante de pelotón. A pesar de recibir varias heridas durante los combates, fue parte de los ejércitos que expulsaron a los alemanes de la región báltica, de Bielorrusia y de Polonia. Incluso estuvo presente en la impresionante liberación de Varsovia en diciembre de ese año, luego de la cual ella y sus camaradas recorrieron 400 kilómetros en 2 semanas, persiguiendo a los alemanes. Naturally, it's too soon to receive Russian newsreels of the new offensive. Moreover, when the Red Army broke through in the south, it moved at such a pace that progress must be reported hourly to be up to date. The advance towards Silesia at an early stage covered about 100 miles in 3 days. Then came the news of the outflanking breakthrough north and south of the Polish capital and its liberation. En 1945, el último año de la guerra, ostentaba el rango de teniente y era líder de una compañía de francotiradoras que vio combate cerca de la frontera entre Alemania y Polonia. La única razón por la que Nina no llegó a Berlín fue porque se ordenó que su división sea retirada del frente y se les dio en cambio roles de soporte. Finalizada la guerra, se dedicó a la historia, graduándose en la Universidad de Moscú. Su vida a partir de esta época está rodeada de misterio. Nadie sabe la fecha de su muerte, por ejemplo. Además, al no ser una figura alzada por la propaganda como otros casos que veremos más adelante, tampoco se conoce el número exacto de bajas confirmadas.
Sin embargo, el elevado número de medallas personales recibidas no deja dudas de que se trataba de una combatiente de máximo nivel. Fue premiada con la medalla por el servicio de combate, la medalla al valor, la Orden de la Gloria de tercera clase, la Orden de la Guerra Patria de segunda clase y 2 de primera clase, y con la Orden de la Bandera Roja. Otra célebre francotiradora soviética fue Rosa Yanina. Nació en 1924 en el pequeño pueblo ruso de Yedma. Durante 1941 y 1942, mientras estudiaba en la universidad, 3 de sus hermanos murieron en combate contra los alemanes. Luego de esto, Yanina no dudó un segundo en alistarse al Ejército Rojo. Mientras esperaba que acepten su solicitud, comenzó a adiestrarse en el uso del rifle. Finalmente se le permitió ingresar en la Escuela Central de Entrenamiento de Francotiradoras Femeninas, de donde se graduó con honores. Incluso a pesar de tener menos de 20 años, se le ofreció trabajar como instructora. Pero Yanina deseaba ir al frente. Tendría su oportunidad a principios de 1944, donde de inmediato fue elegida como comandante de un pelotón de francotiradoras. 3 días después acababa con su primer enemigo. Apenas 2 semanas luego de llegar a las líneas de combate, recibió su primera medalla por sus acciones en la provincia de Smolensk. Estas consistieron en matar a 13 enemigos mientras la artillería explotaba a su alrededor y era sometida a fuego de ametralladora. No pasó mucho tiempo más para que la propaganda soviética comenzara a utilizar su imagen para inspirar a soldados y ciudadanos por igual. Podemos escuchar a continuación algunas de las proezas realizadas por Yanina. During one engagement, around 50 Germans got into the trench containing Yanina and 11 female snipers. The fighting was hand-to-hand, with rifles, bayonets, grenades and shovels all used. The snipers won, even taking a few prisoners. She and her unit were heavily involved in the battle for Vilnius. During intense daily operations, Yanina disposed of a German sniper, outwitting him and other opponents with great fieldcraft and skill. Durante la liberación de territorio previamente conquistado, muchas veces se les daba permiso a los francotiradores a retirarse del frente, o incluso se les ordenaba quedarse atrás. Este fue el caso para Yanina durante la Operación Bagration, en junio de 1944, que buscaba expulsar a los alemanes de Bielorrusia. Pero la joven se negó rotundamente a no ser parte de la lucha. Desobedeciendo a sus superiores y arriesgándose a una corte marcial, agarró su rifle y se dirigió al combate. Esto ocurrió más de una vez, incluso llegando al extremo de escribirle en 2 ocasiones distintas al mismísimo Joseph Stalin para que le diera permiso. Si bien fue amonestada por sus transgresiones, el castigo no pasó a mayores, ya que el ejército necesitaba de su efectividad. Las fuerzas soviéticas siguieron avanzando durante todo ese año, llegando a la Prusia Oriental. Para diciembre, Yanina ya llevaba más de 50 bajas confirmadas y numerosas medallas. Pero sería aquí que vería su último combate. Para enero de 1945, los alemanes habían reforzado de forma importante sus defensas y las luchas que se daban entre ambos bandos eran terribles. A pesar de los esfuerzos soviéticos, el enemigo resistía e incluso contraatacaba. A fines de mes, de los 78 combatientes del pelotón de Yanina, habían muerto 72. Ella misma decía en su diario personal que sentía que su fin estaba cerca. El 27 de enero, un brutal asalto de artillería cayó en la posición de la francotiradora. Según dicen los testigos, uno de sus camaradas había sido herido, y mientras la joven protegía su cuerpo, un fragmento de proyectil impactó contra su pecho. Fue trasladada rápidamente a un hospital, pero pese a los intentos del personal médico de salvarla, acabó por sucumbir al día siguiente. Póstumamente, Yanina fue alcanzada como una heroína, con calles y museos en su nombre. Aunque siempre fue vanagloriada por la prensa, ella se mantuvo constantemente humilde. En su diario había escrito: ¿qué he hecho realmente?
no más de lo que debo como soviética al haberme levantado para defender la patria. Cuando murió, Rosa Yanina era sargento mayor y había sido galardonada con 2 órdenes de la gloria y una medalla al valor. Se le atribuyen 59 bajas. El último caso del que vamos a hablar en este video, y quizás el más conocido, es el de Lyudmila Pavlichenko. Nacida en 1926 en el territorio de Ucrania, ya en su adolescencia había comenzado con prácticas de tiro deportivo. Como estudiante universitaria también había realizado cursos de francotirador. Pero la idea de Lyudmila no era pertenecer a las Fuerzas Armadas, sino que quería ser profesora de historia. A sus 25 años de edad, cercana a terminar la carrera, comenzó la invasión alemana. Ella no dudó e inmediatamente se presentó en las oficinas de enrolamiento soviético. Los reclutadores se negaron a aceptarla y cuando insistió, le ofrecieron el puesto de enfermera. Pero cuando mostró todos los cursos de tiro que poseía, accedieron a tomarla como francotiradora. Sin embargo, iba a tener que esperar su oportunidad para mostrar sus habilidades. Debido a la escasez de equipamiento, le asignaron cavar trincheras en la provincia ucraniana de Odessa, con una granada de mano como única arma. Su suerte cambió en agosto de 1941, cuando un compañero herido le dio su rifle Mosin Nagant. Allí comenzó su leyenda, al matar a 2 oficiales alemanes en un día a una distancia de 400 metros. Odessa fue asediada principalmente por fuerzas rumanas, uno de los aliados nazis, aunque elementos del ejército germano también los asistieron. El enfrentamiento duró casi 2 meses y medio. Durante ese tiempo, Lyudmila estuvo constantemente enfocada en batallas contra el enemigo. Por su habilidad y frialdad a la hora de realizar su misión, fue rápidamente ascendida a sargento. Pero pese a sus esfuerzos, a los de sus camaradas y a los de la población civil, en octubre las fuerzas del eje tenían a los soviéticos arrinconados. Para cuando se vieron obligados a abandonar la provincia, Lyudmila llevaba 187 muertes acreditadas. Pero su leyenda no acabó allí. Tras la caída de Odessa, su división fue transportada a Sebastopol. Esta ciudad era el único sitio de la península de Crimea que aún no estaba en manos del eje. Tras una sangrienta batalla que no consiguió los resultados buscados, los alemanes y sus aliados recurrieron nuevamente al asedio. Esta vez fue mucho más prolongado, durando 8 largos y duros meses. Pero mientras las defensas soviéticas caían lentamente y sus suministros se agotaban, Lyudmila continuó con su misión. Más de 100 enemigos se unieron a su extensa lista de víctimas en este tiempo. Gracias a su excelente desempeño, también se la puso a cargo de entrenar a nuevos francotiradores que se unieron a ella para conducir a la muerte a los nazis. En ese tiempo no solo se había hecho un nombre entre sus aliados, sino también con sus enemigos. German intelligence learned who she was. They even made radio broadcasts offering her money, rank, and favored treatment if she defected, as tens of thousands of Ukrainians already had. Lyudmila Pavlichenko was wounded 4 times by shrapnel and once by a machine gun bullet. But she never wavered, and after each wounding and recovery, she returned and continued doing her job. Durante este tiempo en Sebastopol, Lyudmila conoció al joven Alexei Kitsenko, quien compartía su rol en el Ejército Rojo. Poco tiempo después, ambos se casaron, pero este raro momento de felicidad en el campo de batalla fue cruelmente breve. Solo unas semanas después, Alexei fue herido por un proyectil de mortero y murió unos días después en el hospital de campaña. Lyudmila no tuvo tiempo de llorar su muerte, ya que los alemanes seguían avanzando. Los invasores habían caído en la cuenta de que una soviética estaba acabando con ellos uno por uno, por lo que recurrieron a sus propios francotiradores para encontrarla. Según las fuentes, en un duelo particularmente largo, Lyudmila y su rival se persiguieron por 3 días enteros hasta que ella consiguió darle el tiro final. Pero lamentablemente su suerte terminó. En junio de 1942, solo unos días antes de que Sebastopol caiga, la metralla de un mortero la hirió en la cara.
Por ese entonces el departamento de propaganda soviético ya había escuchado su leyenda, por lo que el alto mando ordenó su evacuación de la ciudad. Veían el valor que ella tenía como símbolo del coraje del Ejército Rojo y no querían que su vida corriera riesgo alguno. Hasta la bautizaron como Lady Death o Dama de la Muerte. Lyudmila se recuperó de sus heridas, pero no volvió al frente. En cambio, fue ascendida a teniente y enviada a países como Canadá y Estados Unidos en visitas publicitarias. Su objetivo era convencer a los aliados occidentales de abrir un segundo frente contra Alemania. Incluso se convirtió en la primera persona soviética en hospedarse en la Casa Blanca como invitada del presidente Roosevelt. A continuación podemos escuchar parte del inspirador discurso que dio en suelo norteamericano. Я хочу сказать вам, что мы победим, что нет такой силы, которая могла бы помешать победоносному маршу свободных народов мира. Мы должны объединиться. Как русский солдат, я предлагаю вам, великим солдатам Америки, свою руку. Fellow soldiers, forward to victory. Luego de terminada su gira, siguió entrenando a francotiradores hasta el fin de la guerra. A Lyudmila Pavlichenko se le reconocen 309 bajas, de las cuales 36 fueron francotiradores enemigos. Algunas fuentes dicen que lo más probable es que hayan sido más sus víctimas, ya que para que una muerte se acredite se necesita un tercero que actúe como testigo. Otros dicen en cambio que su leyenda es una exageración de la propaganda soviética y que no realizó muchas de las hazañas que se ponen a su nombre. Puede que esto último tenga un poco de verdad, ya que todos los países lo hacían. De todas formas, no se puede negar que sea cual sea la cifra verdadera de muertos, Lyudmila fue una de las francotiradoras más exitosas durante toda la Segunda Guerra Mundial. Además de las numerosas medallas de campaña con las que contaba, se la premió con 2 medallas por el servicio de combate, 2 órdenes de Lenin y con el título honorario de Héroe de la Unión Soviética. Las 3 mujeres de las que hablamos son quizás las más conocidas, pero lejos están de ser las únicas. Se cree que en total alrededor de 2.500 mujeres se alistaron como francotiradoras durante la Segunda Guerra Mundial. Sus bajas acreditadas en conjunto superan las 11.000, pero la mayoría de ellas no volvió a sus casas. Aproximadamente solo una quinta parte sobrevivió hasta la caída del nazismo. Su efecto, tanto en el campo de batalla como en la moral del Ejército Rojo y el pueblo soviético, no puede dejarse de lado. Llegamos al final del video y queremos preguntarte, ¿conoces alguna otra francotiradora célebre? No olvides dejar tu respuesta en la bandeja de comentarios y suscribirte a nuestro canal para conocer muchos más sucesos militares que dejaron su huella en la historia.